¿Cuántas veces has callado esa sensación interna que parecía decirte, no lo hagas o este es el camino? Muchas veces confundimos esa voz con simples pensamientos, pero en realidad es algo más profundo. La intuición, ese guía silencioso que siempre ha estado a tu lado. El problema es que, en medio del ruido del mundo, de las exigencias externas y de los miedos heredados, esa voz queda escondida. En este bloque exploraremos cómo distinguir la voz verdadera que nace dentro de ti de aquellas voces impuestas, críticas, expectativas y temores que no te pertenecen. Redescubrir esa diferencia es como reencontrarse después de años de haberse perdido. Es volver a confiar en ti mismo, a escuchar lo que realmente importa, incluso cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. Aquí te invito a detenerte, respirar y permitir que este guía interior se manifieste poco a poco. Siempre estuvo ahí, pero quizá no la reconocías. Una voz que no necesita gritar para hacerse oír, pero que nunca se apaga del todo. A veces se cuela en tus pensamientos como un susurro suave. Otras se siente como una corazonada que no sabes explicar. Es la voz que surge cuando el ruido baja, cuando las máscaras se aflojan, cuando el espejo se limpia. Desde niños, esa voz nos acompaña. Es la que te decía que algo no estaba bien antes de que pudieras ponerlo en palabras. Es la que te impulsaba a seguir un camino aunque todos te dijeran que no. Es la que te avisaba que estabas traicionándote cuando aceptabas algo que en el fondo no querías. La llamamos intuición, instinto, sexto sentido, pero en realidad es la conexión más directa con tu verdad interior. El problema es que con el tiempo aprendemos a desconfiar de ella. Nos enseñan a priorizar la lógica, la opinión de los demás, las normas externas. Nos dicen que no es maduro dejarse llevar por corazonadas, que las decisiones deben ser racionales. Y así, poco a poco, dejamos de escuchar. La voz no desaparece, pero queda enterrada bajo capas de ruido, críticas, miedos, expectativas ajenas. Recuerdo a Lucía, que desde muy joven soñaba con dedicarse a la pintura, pero en su casa le dijeron que eso no da de comer y terminó estudiando contabilidad. Durante años hizo su trabajo de forma correcta, pero cada vez que pasaba por una tienda de arte sentía un nudo en el estómago. Era como si algo dentro de mí me jalara, me dijo. Esa era su voz interior, recordándole lo que realmente le hacía sentir viva. Cuando finalmente decidió tomar clases de pintura, no lo hizo para vivir de ello, sino para honrar esa parte de sí misma que había estado callada demasiado tiempo. Esa voz no siempre te lleva por el camino más fácil, pero casi siempre te lleva por el más auténtico. Y escucharla requiere coraje, porque a veces te empuja a ir contra lo que todos esperan de ti. A veces te pide soltar lo seguro para ir hacia lo incierto. A veces te pide decir no cuando todo tu entorno espera que digas sí. Para empezar a reconectarte con ella, necesitas crear espacio. Y eso significa reducir el ruido. No hablo solo del ruido físico, sino del ruido mental. Las redes sociales, las comparaciones constantes, el exceso de opiniones, incluso el exceso de planificación puede convertirse en ruido. La voz interior no compite, espera, y para escucharla tienes que estar dispuesto a quedarte en silencio. Quiero que hagas un ejercicio. Busca un momento del día para quedarte en calma, sin música, sin teléfono, sin distracciones. Respira profundamente y pregúntate, ¿qué necesito ahora mismo? No qué debo hacer, ni qué esperan de mí, sino ¿qué necesito? No intentes forzar la respuesta. A veces llega como una palabra, otras como una sensación física, un alivio, una tensión. Con el tiempo, aprenderás a reconocer ese lenguaje sutil. Escuchar tu voz interior no significa ignorar la razón
o vivir sin pensar. Significa integrar algo que va más allá de los cálculos y las probabilidades. Una comprensión que nace de la experiencia profunda y de la conexión con lo que realmente eres. Es como tener un faro en medio de la niebla. El faro no te empuja, no te arrastra, solo ilumina, y depende de ti decidir si sigues esa luz o no. El gran desafío es diferenciar esa voz de las voces impostoras, el miedo disfrazado de prudencia, la ansiedad disfrazada de urgencia, el ego disfrazado de confianza. La voz interior genuina suele ser tranquila, constante, casi paciente. No te presiona con frases como «hazlo ahora o lo perderás», ni te humilla diciendo «no eres capaz». Te habla con firmeza, pero sin violencia. Conocí a Sergio, un hombre que llevaba años trabajando en una empresa que detestaba. Cada vez que pensaba en renunciar, una voz dentro le decía, «es hora de irte». Pero siempre había otra que respondía, «no seas tonto, aquí tienes seguridad, aguanta un poco más». Durante años ganó la segunda voz, hasta que un día, en una reunión rutinaria, miró alrededor y sintió un vacío enorme. Esa sensación no era miedo, era claridad. Y esa claridad le dio el valor para dar el paso. No fue fácil, pero años después, Sergio me dijo que lo único que lamentaba era no haber escuchado antes. Nuestra voz interior también nos habla en los pequeños detalles. No solo aparecen decisiones grandes como cambiar de trabajo o terminar una relación. A veces está en ese impulso de llamar a alguien sin motivo aparente y luego descubrir que esa persona necesitaba justo esas palabras. Está en la incomodidad que sientes cuando aceptas un plan que no quieres, o en la paz que te invade cuando dices no y cuidas de tu energía. Te propongo otro ejercicio práctico. Durante una semana, cada vez que tengas que tomar una decisión, grande o pequeña, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? No busques una respuesta lógica inmediata. Observa la primera sensación que aparece en tu cuerpo. A veces, la respuesta no llega como una frase, sino como una ligereza en el pecho o, por el contrario, como una presión en el estómago. Ese lenguaje corporal es una de las formas en que tu voz interior se comunica contigo. También es importante entender que cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve. No porque empiece a gritar, sino porque tú aprendes a reconocerla en medio del ruido. Al principio, tal vez la confundas con tus pensamientos habituales. Pero con la práctica, empezarás a notar que tiene un tono diferente, una calidad distinta. Es como aprender a distinguir el sonido de un instrumento en medio de una orquesta. Al principio parece imposible, luego no puedes dejar de oírlo. La voz interior es también una aliada para protegerte de lo que no es para ti. A veces queremos tanto que algo funcione que ignoramos todas las señales, pero la intuición rara vez se equivoca en esto. Puede que no te diga exactamente por qué algo no es adecuado, pero te hará sentir un ligero malestar, una resistencia que no puedes explicar. Ignorarla es posible, pero casi siempre trae consecuencias. Por eso, escucharla no es solo un acto de autoconocimiento, sino de autocuidado. Es elegir no ir en contra de ti mismo, aunque eso signifique decepcionar a otros. Es confiar en que tu vida tiene un ritmo propio y que seguirlo te llevará más lejos que cualquier plan impuesto desde fuera. La voz interior no se aprende en un libro, se reconoce en la experiencia. Es como el olor de la casa de tu infancia. No importa cuántos años pasen, en cuanto lo percibes, lo identificas. Y así como ese aroma despierta recuerdos y sensaciones que no puedes explicar con lógica, la voz interior también despierta certezas que no necesitan razonamientos extensos para ser verdaderas. Pero escucharla requiere una condición que pocas veces nos permitimos: la pausa.
Vivimos corriendo de una tarea a otra, de una obligación a la siguiente. Nuestra mente está llena de estímulos constantes y en medio de ese ruido, las señales sutiles se pierden. Por eso, a veces es en los momentos de mayor silencio, en una caminata sin prisa, en la ducha antes de dormir, cuando la voz se hace más clara. No porque aparezca de repente, sino porque finalmente le abrimos espacio. Conocí a Natalia, una ejecutiva que había construido una carrera impecable. Desde fuera, todos admiraban su vida: viajes, prestigio, estabilidad financiera. Pero un día, mientras esperaba un vuelo en un aeropuerto, vio por la ventana cómo despegaba un avión y sintió una punzada en el corazón. Me di cuenta de que toda mi vida estaba en automático y que esa voz que me decía que quería algo distinto llevaba años hablando. Y yo la ignoraba, me contó. No renunció de inmediato, pero a partir de ese momento empezó a hacer cambios pequeños. Retomó la fotografía, redujo su jornada laboral y poco a poco fue alineando su vida con esa verdad interna. Lo que me impresiona de estas historias es que la voz interior no se impacienta, no desaparece porque la ignores, espera. Puede quedarse en silencio durante meses o años, pero en cuanto le prestas atención, responde. No hay resentimiento en ella, solo constancia. Un ejercicio que ayuda a fortalecer la conexión es escribir cada mañana. Antes de empezar el día, lo primero que te venga a la mente, sin filtro. No importa si parecen ideas sin sentido. Muchas veces, entre esas líneas desordenadas, empiezan a aparecer patrones, deseos recurrentes, advertencias que no habías notado. Es como si tu voz interior aprovechara ese espacio para colarse en la superficie. También puedes practicar lo que yo llamo escucha en movimiento. Camina sin un destino fijo, en un lugar tranquilo, y observa qué pensamientos llegan sin que los busques. A veces, en el ritmo repetitivo de los pasos, la mente se relaja y la intuición encuentra un hueco para hablarte. No busques respuestas grandiosas. Empieza por reconocer la sensación de calma o incomodidad que te provoca pensar en ciertas cosas. La clave está en recordar que esta voz es tuya. No viene de las opiniones ajenas, no se adapta a modas ni a expectativas. Por eso, cuanto más la escuchas, más te alejas del ruido colectivo y más cerca estás de tu propio compás. Ignorar la voz interior suele tener un costo. A veces es un costo pequeño, un malestar pasajero, una sensación de «debí hacerlo diferente». Pero otras veces el precio es más alto, años de tu vida en un lugar, una relación o un camino que no te pertenece. Y el dolor de haberte traicionado a ti mismo es mucho más profundo que el de cualquier error cometido por seguir tu verdad. Recuerdo a Mateo, que desde el primer mes en un nuevo empleo sintió que algo no encajaba. No podía explicarlo con datos concretos, pero cada mañana le costaba levantarse y al final del día se sentía drenado. Esa voz le decía, «Este no es tu lugar». Sin embargo, el salario era bueno, la empresa reconocida y todos le decían que sería tonto si renunciaba. Aguantó 5 años. Y cuando por fin decidió irse, me confesó, «No me arrepiento de haber dejado el trabajo, me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me costó más recuperarme del desgaste emocional que haber buscado algo nuevo». La voz interior no es una adivina que te salva de todo, pero sí es una guía que te alerta antes de que las grietas se conviertan en muros derrumbados. El problema es que hemos sido entrenados para justificarnos, para racionalizar nuestras decisiones hasta convencer al corazón de callarse. Es que no es tan grave, es que todo el mundo aguanta, es que debería estar agradecido. Y así, poco a poco, normalizamos la incomodidad. Otra historia que ilustra esto es la de Sofía. Durante años sintió que su relación de pareja se había convertido en una rutina sin conexión real. No había grandes conflictos, pero tampoco alegría.
Su voz interior le pedía cambios, le pedía honestidad, pero tenía miedo, miedo a la soledad, miedo a lastimar al otro, miedo a empezar de nuevo. Ignoró esa voz hasta que un día se dio cuenta de que ya no reconocía quién era. Lo más doloroso fue comprender que mientras intentaba no hacer daño, se lo estaba haciendo a sí misma. A veces, ignorar la voz no nos lleva a un desastre inmediato, sino a una erosión lenta, casi invisible, que un día nos deja vacíos. Es como si vivieras en una casa con una gotera. Al principio, apenas unas gotas no parecen un problema. Pero con el tiempo, la humedad se expande, la pintura se desprende y la estructura empieza a ceder. La voz interior es esa alerta temprana que te dice: arregla esto ahora, antes de que sea peor. Por eso, escucharla es un acto de respeto hacia ti mismo, incluso cuando la decisión que te propone no tiene sentido para otros, incluso cuando parece ir contra la lógica. Porque la lógica ve el mapa, pero la voz interior siente el terreno. Y a veces, lo que no se ve en el papel, se siente claramente bajo tus pies. La buena noticia es que siempre puedes volver a ella. No importa cuántas veces la hayas ignorado, no importa cuántas decisiones hayas tomado en su contra. En el momento en que decides escuchar, la voz vuelve a hablarte, no para reprocharte el pasado, sino para acompañarte desde ahora. Escuchar tu voz interior es un compromiso que se renueva todos los días. No es algo que haces una vez y ya está, porque la vida cambia, las circunstancias cambian, y con ellas el ruido que puede taparla también. Por eso, más que un momento puntual, es una práctica. La práctica de detenerte, sentir y preguntarte con honestidad si lo que estás viviendo está alineado contigo. Hay quienes piensan que seguir esa voz es un lujo, algo que solo se puede hacer cuando todo va bien. Pero en realidad, muchas veces es en los momentos difíciles cuando más necesitamos escucharla. Porque cuando el mundo se sacude y no tienes certezas externas, lo único que queda es esa brújula interna que te dice dónde está el norte. Esa voz no te garantiza un camino sin obstáculos. Al contrario, a veces te lleva por rutas más largas, más exigentes, pero que terminan construyendo una vida con sentido, porque seguirla es, ante todo, una forma de vivir en coherencia contigo mismo. Y vivir en coherencia no significa que todo sea fácil, sino que todo lo que haces tiene un porqué que resuena en lo más profundo de ti. Quiero que recuerdes un momento de tu vida en el que seguiste esa voz y aunque al principio dudaste, después sentiste paz. Esa paz no viene de que todo haya salido perfecto, sino de saber que no te traicionaste. Ese sentimiento es el que queremos cultivar una y otra vez, hasta que se convierta en el centro desde el que tomas tus decisiones. Y aquí es donde el viaje se vuelve más desafiante, porque escuchar tu voz interior te lleva inevitablemente a encontrarte con partes de ti que tal vez preferirías evitar, con esas zonas más oscuras, esos impulsos, heridas y emociones que aprendiste a esconder. La voz te guiará hacia ellas no para lastimarte, sino para que las mires de frente y entiendas que también son tuyas. En el próximo paso, vamos a hablar de esas partes que viven en la sombra. No como enemigos a eliminar, sino como piezas necesarias para conocerte de verdad. Porque solo cuando aceptas tanto tu luz como tu sombra, dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a vivir en unidad. Respira hondo. Lo que viene ahora es un encuentro con tu otra mitad. Has visto que esa voz interior nunca desapareció, simplemente quedó oculta bajo las capas de ruido, críticas y expectativas externas. Cada vez que ignoraste un presentimiento, no lo apagaste, solo lo escondiste. Pero bastan unos segundos de silencio consciente para volver a sentir su fuerza. Confiar en tu intuición no significa abandonar la razón,
sino permitir que ambas convivan, la mente que analiza y el corazón que sabe. Cuando reconoces esa guía, la vida deja de ser un laberinto impuesto por los demás y comienza a convertirse en un camino propio. Te invito a recordar un instante en el que escuchaste esa voz y todo cambió. Revive ese momento y comprende que siempre ha estado allí, esperando que confíes en ella de nuevo, porque cuanto más la honres, más cerca estarás de vivir con autenticidad, en paz y en verdad contigo mismo.